Hola, mi nombre es Ricardo Romero Espino y en esta oportunidad voy a hablar acerca de las micosis pulmonares. ¿Qué vienen a ser las micosis pulmonares? Vienen a ser infecciones del tracto respiratorio por unos agentes denominados hongos, ocasionado por la inhalación de estos, que estos a su vez pueden ser de tipo, según su forma, moho o pluricelular, levadura o unicelular, y también tenemos a los dimórficos térmicos, que van a causar manifestaciones clínicas que van a depender del estado inmunológico, del estado estructural pulmonar, es decir, si el paciente presenta una patología pulmonar previa o ya preexistente, y también la intensidad de la exposición a estos agentes, a los hongos. Tenemos que las micosis pulmonares podemos clasificarlos según el tipo de hongo que las va a ocasionar. Tenemos las levaduriformes, filamentosas y dimórficos térmicos, como lo habíamos mencionado. Dentro de los primeros tenemos al Cryptococcus y al Pneumocystis girovensi. Dentro de los filamentosos, al Aspergillus, mucorales y gomecetos, y a los dimórficos, al Histoplasma, Coccidioides, Paracoccidioides, Penicillium y Blastomyces. Esta es una manera de clasificarlos. También tenemos una manera de clasificarlos, son las micosis oportunistas, que básicamente o principalmente se están dando por los levaduriformes y filamentosos, y también a las micosis endémicas o también llamadas sistémicas primarias, que está dada por los hongos dimórficos térmicos. Tenemos como grupo y factores de riesgo, esto es importante mencionar porque, como bien ya les había mencionado, esto también va a determinar la manifestación clínica del paciente, ¿no? Tenemos como grupo de riesgo a los inmunodeprimidos a la cabeza, ¿no? Y tenemos aquellos pacientes que han tenido un trasplante de médula ósea o trasplante de órgano sólido, aquellos pacientes con una neoplasia hematológica, ¿no? Como leucemia, un linfoma, también van a ser susceptibles a presentar una micosis pulmonar. Aquellos pacientes críticos, pacientes que tienen una enfermedad y están en un estado crítico, ¿no? Como factores de riesgo tenemos aquellos pacientes que llevan una quimioterapia, ¿no? Sí, que han sido expuestos a, a cirugías extensas, que eh, consumen de manera extensa o crónica corticosteroides, inmunosupresores, y también tenemos principalmente a los pacientes neutropénicos. Aquellos pacientes van a ser aquellos principales que van a ser también susceptibles a estas enfermedades. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la histoplasmosis y la aspergilosis. ¿Qué es la histoplasmosis? Es aquella ocasionada por el histoplasma capsulatum de variedad o subespecie capsulatum. Se da por la inhalación de microconidios, ¿no? O también llamados esporas, de 2 a 4 micrómetros. Y esto le da la característica o la particularidad de poder llegar incluso a los alveolos, no solo a los núcleos terminales, sino también a los alveolos. Tenemos como grupo de riesgo aquellos, a las cuevas, aquellas personas que asisten frecuentemente a cuevas o lugares abandonados, casas, edificios abandonados, sobre todo aquellos lugares como los que acabo de mencionar, que se caracterizan porque hay presencia de excremento o heces de aves y principalmente de murciélagos. Como presentaciones clínicas tenemos tres: la histoplasmosis aguda, la crónica y la diseminada progresiva. Dentro de la aguda tenemos que frecuentemente cursa sin síntomas, es asintomática, o si es que hay, va a ser leve. Frecuentemente, ¿qué pacientes? Inmunocompetentes. Ahora, ¿qué pasaría si hay
otro escenario, ¿no? En la que estamos hablando de inmunocomprometidos o inmunocompetentes que hayan inhalado masivamente estos microconidios de este hongos. ¿Qué vamos a tener? Síntomas pseudogripales, síntomas reumáticos. Vamos a tener ¿qué? Vamos a tener fiebre, cefalea, incluso también disnea, puede llegar a insuficiencia respiratoria también, mialgias, artralgias, tos, malestar general, básicamente un síndrome pseudogripal, ¿no? En que en el paciente inmunocompetente puede ser llega a ser autolimitada, pero en un paciente susceptible como los inmunodeprimidos, pacientes lactantes o niños, ¿no? Suele ser más grave, ¿no? Puede llegar incluso a realizarse una histoplasmosis crónica o también puede ser una diseminada progresiva. Ahora, tenemos que en la radiografía de tórax vamos a tener una infiltración pulmonar. Puede ser local, en el caso de una inhalación no tan importante, o difusa, como una inhalación masiva. También puede haber adenopatías ciliares o mediastínicas que pueden llegar a calcificarse en personas susceptibles, pero en inmunocompetentes no se van a calcificar, se resuelve, como les había dicho, es autolimitada. También en la radiografía de tórax vamos a ver un patrón miliar de forma diseminada por una exposición intensa, ¿no? En casos de exposición intensa. Básicamente vamos a ver una neumonitis con adenopatía iliar o mediastínica. También en caso de inmunocompetentes, los ganglios pueden necrosarse, ¿no? Estas adenopatías pueden necrosarse o pueden confluir formando grandes masas que pueden oprimir los vasos, las vías respiratorias y puede hacerse o desarrollarse una clínica grave, ¿no? En el caso de histoplasmosis crónica es frecuente en adultos varones con enfisema, fumadores crónicos con EPOC o bronquitis crónica. Básicamente se debe por una reactivación. Una reactivación previamente a un paciente inmunocompetente, ¿no? Que ha llevado en primer lugar una clínica sintomática o sintomática leve y que por factores, por ejemplo, por un hábito tabáquico o por desarrollar una patología pulmonar como enfisema o bronquitis, se vuelve una histoplasmosis crónica que desarrolla en el tiempo, ¿no? De semanas a meses. La radiografía de tórax se caracteriza por una consolidación pulmonar, infiltrados apicales, fibronodulares que van a tender a cavitarse. Y también va a haber engrosamiento de la pleura, sobre todo en aquellos que están cercana a la cavitación. Se va a asemejar mucho a una tuberculosis pulmonar, porque va a también tener una sintomatología como de tos productiva, disnea, fiebre, sudoración nocturna, inclusive pérdida de peso y anorexia. Y también va a cursar con enopatías ciliares o mediastínicas también. Ahora, en la histoplasmosis diseminada progresiva, esto ocurre ya porque se ha diseminado por vía hematógena a otros órganos. Es decir, no solo compromete el pulmón, sino también los demás. En pacientes, esto vemos en pacientes con alteraciones inmunológicas graves, aquellos pacientes con una neoplasia hematológica, pacientes con obstrucción, pacientes ancianos y principalmente aquellos pacientes inmunosuprimidos, aquellos con VIH en fase SIDA. Se caracteriza por una tos con expectoración mucopurulenta, disnea, radiografía. En la radiografía puede verse infiltrados del intersticio pulmonar bilaterales y micronodulillares. Va a haber también adelgazamiento progresivo, fiebre, astenia, anorexia, incluso diarrea y vómitos. Y puede cursar con hepatosplenomegalia y pancitopenia. Va a haber básicamente también una falla multiorgánica. Eso es lo que la caracteriza básicamente en esta
presentación clínica. Va a haber una falla multiorgánica, puede llegar al shock, una coagulopatía, incluso se ve insuficiencia suprarrenal y también puede verse acompañada de úlceras de las mucosas orales como del tracto digestivo. Bueno, ya hemos hablado de algunas pruebas imagenológicas, como la radiografía de tórax. También tenemos la tomografía computarizada, que más adelante daré un ejemplo. Eh, Tenemos otras pruebas como el examen microscópico, que puede ser examen directo, o para ver prácticamente las cifras. El cultivo, las pruebas serológicas, que viene a ser la detección de anticuerpos específicos para antígenos del histoplasma, la detección del antígeno mismo, la histoplasmina, y tenemos la prueba cutánea, que es una reacción mediada por al darle prácticamente el antígeno al paciente mediante prueba cutánea con histoplasmina, la cual se torna positiva, esta prueba, después de la infección y persiste durante años. Persiste durante años esta positividad. Eh, mm, Puede tornarse negativo en el caso de la diseminada progresiva. Eh, las pruebas cutáneas repetitivas pueden estimular anticuerpos y por lo tanto puede alterar el resultado de una prueba serológica. También tenemos pruebas moleculares que es mediante pruebas como la PCR, ¿no? Y básicamente, ¿cómo sabemos cuál de todas son las más indicadas? Pues eso varía de acuerdo a la manifestación clínica que se está presentando en el paciente. Como por ejemplo, en el caso de una isoplasmosis aguda y diseminada progresiva, el hallazgo la prueba diagnóstica más recomendada es la detección de antígeno histoplasma. ¿Por qué? Porque se quiere detectar de una manera precoz la enfermedad, ¿no? Detectar de una manera temprana histoplasmosis. Por eso es recomendable el antígeno de histoplasma, la detección de antígeno, ya sea en el caso de acá, eh, un, en un lavado, después de un lavado broncoalveolar, o en suero o también en orina. Pero en el caso de una pulmonar crónica cavitaria, es recomendable una serología, pruebas serológicas, que puede ser mediante inmunodifusión o fijación del complemento. Eh, en el caso de la inmunodifusión, puede identificar anticuerpos contra la histoplasmina y puede tornarse positiva la prueba de 2 a 5 semanas después de la infección. O sea, por eso es que es recomendable, porque como ya es un proceso crónico, obviamente hacemos una prueba serológica y va a tornarse positiva, ¿no? Porque es un proceso ya de semanas, incluso meses. En cambio, en las otras dos, lo que se quiere es detectar de manera temprana, ¿no? En caso de una diseminada progresiva, puede también desarrollarse un proceso crónico, tras un proceso post, después de un proceso crónico, y por lo tanto también es recomendable una prueba serológica. Pero básicamente, como vemos, siempre en todas las situaciones se puede realizar lo que es un estudio citopatológico y un cultivo. En todas. ¿Mm? El inconveniente es que el cultivo, en el caso del cultivo, pues puede demorar bastante tiempo para dar un resultado definitivo. Y bueno, acá tenemos dos imágenes. Acá vemos una radiografía donde se observan cavitaciones e infiltraciones en el pulmón derecho. En el caso de acá, se muestra una tomografía computarizada que muestra un patrón alveolar con cavitaciones. Como vemos, acá muchas cavitaciones. Es como prácticamente una caverna, ¿no? Que se podría observar acá. Característico de una histoplasmosis. No es patognomónico, pero sí nos orienta al diagnóstico. Son pruebas diagnósticas de apoyo. Ahora la aspergilosis. Va a estar causada por la Aspergillus fumigatus, esta es la especie más frecuente, y se da básicamente por la inhalación de conidios. Este hongo va a residir en el suelo y en sustancias de desecho, polvo, abono orgánico,
alimentos o plantas que estén podridas, principalmente. Y dentro de las presentaciones clínicas tenemos cuatro. El aspergiloma, que es el más frecuente, que viene a ser básicamente por el crecimiento de este hongo formando una masa. Crecen, se desarrollan los micelios en una cavidad. Por eso se suele darse en pacientes con enfermedad pulmonar cavitaria persistente. ¿Qué enfermedades? Por ejemplo, la tuberculosis, que cavita. ¿Qué más? La sarcoidosis. ¿Qué más? Un paciente con enfisema, sarcoidosis, ya lo mencioné, algún paciente con una neoplasia o un paciente que haya tenido una resección pulmonar también. Se asocia básicamente a estas enfermedades, pero también aparece el aspergiloma de manera per se o de novo, es decir, sin necesidad de que haya una cavidad preexistente. Ah, Básicamente es la formación del micelio en estas cavidades que también va a estar acompañada de moco, fibrina, restos tisulares, ¿no? Y así. Se va a asociar a hemoptisis, que es lo más frecuente, dolor torácico de tipo pleurítico, disnea, malestar y fiebre. En la radiografía vamos a ver masas intracavitarias, es decir, una masa dentro de una cavidad que localizadas principalmente en los lóbulos superiores. Estas masas van a estar rodeadas de una media luna radiotransparentes. A esto se conoce como el signo de media luna. Básicamente vamos a ver una masa en la cual va a rodear como una forma de media luna este, como algo semitransparente, que ya lo vamos a ver posteriormente. La aspergiloma invasora es frecuente en inmunodeprimidos, no solo en ellos, sino también en, como se mencionó anteriormente, en el caso de histoplasmosis, pacientes que tienen una neoplasia hematológica, como leucemia, linfoma, aquellos que han recibido un trasplante de células madre, y aquellos sometidos también a un tratamiento de corticosteroides de manera crónica, ¿no? Y también, como les acabo de decir, pacientes inmunodeprimidos que están con VIH, presentan VIH en fase SIDA, ¿no? Principalmente aquellos menor de 50 células por litro cúbico. Y se va a asociar a lo que es fiebre, tos, disnea, hemoptisis, ¿no? Ahora, respecto a los rayos, la radiografía pulmonar, tenemos infiltraciones irregulares u opacidades nodulares. ¿Ok? Ahora, en la tomografía vamos a ver múltiples nódulos y signo de halo. Va a ser una zona, un nódulo, en la cual va a estar rodeado por, básicamente, la apariencia de un vidrio esmerilado. Eso va a ser el signo de halo, es decir, va a haber nódulos que va a estar rodeado de, básicamente, de un borde de aire, que viene a ser zonas de necrosis, principalmente, zonas de necrosis, zonas de hemorragia, ya que estamos hablando de una aspergilosis invasora, va a también diseminar a otros órganos, va a diseminar al tracto digestivo, a los riñones, al hígado, al cerebro y otros órganos para producir acceso, lesiones y necrosis, sobre todo principalmente inmunodeprimidos. Aspergilosis necrosante crónica, la forma más inactiva de la forma invasora. O sea, no es tan grave como la ya mencionada. Y esto se va a diferenciar también porque no va a diseminar y también porque se desarrolla de manera crónica. La invasora también produce necrosis, como la crónica, pero este se va a desarrollar de manera más aguda. En cambio, la necrosante crónica, con su mismo nombre dice, se desarrolla de manera lenta, de manera crónica. Va a ser una invasión solamente del tejido local pulmonar. Suele darse en asociación con un aspergiloma. Es más frecuente en ancianos, pacientes con EPOC, tuberculosis, reacción pulmonar, fibrosis. Cursa con un cuadro de tos, hemoptisis, pérdida de peso, que va de 1 a 6 meses y se caracteriza en radiografía y tomografía por un infiltrado en lóbulos superiores o en los lóbulos inferiores, en los cementerios superiores.
También tenemos la aspergilosis broncopulmonar alérgica. No es una infección, viene a ser una reacción de hipersensibilidad básicamente. ¿En qué pacientes? Asma y fibrosis quística. Pacientes con asma o fibrosis quística. ¿Cuál es la clínica? La clínica viene a ser un paciente con asma grave que presenta sibilancias, tos productiva, incluso tos hemoptóica que persiste, una tos persistente y asociada a fiebre, dolor torácico y sobre todo con la presencia de eosinofilia. Eosinofilia. Em, en la radiografía tenemos que puede ser normal, ¿no? O uy, puede haber infiltrados pasajeros, sobre todo en distribución central de los lóbulos superiores, sobre todo en reagudizaciones. En el caso de aspergilosis, que tenemos que el diagnóstico definitivo va a ser por la demostración histológica de las cifas típicas de este hongo, mediante una biopsia, en el caso de la invasora y la crónica, ¿no? En el caso de la alérgica, la broncopulmonar alérgica, básicamente es por la clínica. Un paciente con asma llega grave, con tos hemoptóica, eh, la prueba serológica está altísimo, de inmunoglobulina G y E, y presenta eosinofilia. Muy aparte también que puede dar positivo a una reacción cutánea inmediata. Y en el caso de aspergiloma, puede darse por cultivo, también cultivo, pero también, como les había dicho, el aspergiloma también se diagnostica por otras pruebas, también imagenológicas, como en el caso de dándonos lugar el signo de media luna, en el caso del aspergiloma. O también por pruebas serológicas, en el caso de anticuerpo IgG. Ahora, en el caso, la invasora crónica como la alérgica pueden usarse lo que es el cultivo, también en el microscópico, principalmente en las dos primeras, pero en sí, en lo que son por muestras de vías respiratorias, tanto la prueba de detección de antígeno, la detección del galactobanano, como la prueba moleculares van a ser ideales para el diagnóstico de este tipo de enfermedades de manifestación clínica. En el caso de pruebas serológicas, tenemos la identificación de antígeno, principalmente se da en lo que es la de tipo invasora y la crónica, ¿no? Y las pruebas de detección de anticuerpo IgG y IgG básicamente eh, son en la crónica y en la alérgica. Solamente de IgG se puede determinar en lo que es la aspergilosis invasora. Ahora, el signo de halo, ¿no? Como les había dicho, es la presencia de un nódulo en el cual le va a rodear un aspecto de vidrio esmerilado, ¿no? Que es característico de ¿qué? La aspergilosis invasora. ¿Por qué? Porque vamos a ver que va a empezar a necrotizarse el tejido, ¿no? Dando este aspecto. Va a haber también hemorragia. En el signo también de media luna vemos acá que es el caso del aspergiloma. En este caso, ¿vemos? Como ven acá, este borde, así luce. Una cavidad y dentro de esa cavidad una masa. Y bueno, eso sería todo. Ahora pasamos al examen físico. A continuación procederé con el examen físico de un paciente que presenta micosis pulmonar. Empezando por la inspección.
Empezamos por una inspección generalizada, en la cual podemos encontrar una fase disneica, el paciente tiene problemas o dificultad para respirar, una fase pink puffer o rosado jadeante, que es típico de un paciente con enfisema, ya que es un grupo de riesgo susceptible a presentar estas enfermedades que ya se han mencionado. También podemos encontrar cianosis por una insuficiencia respiratoria crónica que presenta algunos pacientes. Podemos encontrar también palidez cutánea, ya que estos pacientes también presentan anemia en algunas ocasiones. Eh, También podemos encontrar atrofia o debilidad muscular de los músculos respiratorios. También podemos encontrar en el caso de un paciente con aspergilosis, ya que un paciente con aspergilosis también puede presentar rinorrea. También podemos hallar en la inspección un paciente presencia de rinorrea. Ahora pasamos a una inspección estática, la cual el objetivo es evaluar el tamaño, la forma, la simetría del tórax. En esta ocasión, en este tipo de pacientes con micosis pulmonar, como ya se había mencionado, un grupo de riesgo es los pacientes con enfisema, ¿no? En este caso, es por ello que el diámetro anteroposterior del tórax puede estar disminuido o aumentado. Aumentado en el caso de un paciente con enfisema, lo que se conoce como tórax en tonel. Un paciente también, otro grupo de riesgo es un paciente con TBC crónica, en el cual en ese caso encontramos que el diámetro anteroposterior está disminuido, se conoce como tórax paralítico. Luego pasamos a una inspección dinámica, en el cual evaluamos el fenómeno respiratorio. Es frecuente encontrar que los pacientes presentan taquimia, hipopnea, disminución de la profundidad respiratoria. Encontramos también signos de dificultad respiratoria como tiraje subcostal, supraclavicular, así como también, como ya se mencionó, pues, ¿no? Una fase que refleja dificultad para respirar. También podemos encontrar sibilancias o roncos audibles en algunas circunstancias. Luego pasamos a la palpación. En este caso, como ya se mencionó, el paciente, principalmente un paciente con histoplasmosis, tiende a desarrollar adenopatías. Es por eso que en esta parte del examen físico, en la palpación, también nos orientamos a la palpación de los ganglios. Empezamos por los ganglios cervicales anteriores. Luego los posteriores. Los submandibulares, los preauriculares. También evaluamos ganglios, los supraclaviculares. También podemos evaluar los ganglios axilares. Levanten la mano. Baja, por favor. Y de esa manera evaluamos si hay alguna adenopatía. También en una palpación general podemos encontrar la presencia de frémito bronquial, ya que va a haber presencia de una obstrucción de las vías aéreas, o también un frote o roce pleural inclusive.
Pasamos a lo que es la valoración de la amplitud o amplexación torácica, empezando por los vértices. Le pedimos a la paciente que inspire de manera profunda. De esa manera evaluamos los vértices o ápices en la parte anterior. Ahora las bases en la parte anterior. Le pedimos a la paciente que inspire. Luego pasamos a la parte posterior y de esta manera igualmente le pedimos que inspire. Nuevamente le pedimos que inspire de manera profunda y así. En este caso es frecuente encontrar un paciente con micosis pulmonar en la amplexación o la amplitud se va a encontrar disminuida. Ahora pasamos a la exploración de las vibraciones vocales, en lo cual le pedimos a la paciente que mientras que se le palpe diga la palabra 33. 33, 33, 33, 33, 33, 33, Ahora en la parte posterior. 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. Ya. En estos casos podemos encontrar que las vibraciones vocales están disminuidas o también aumentadas en el caso de, como ya se ha mencionado, procesos cavitarios, ¿no? Ahora pasamos a la percusión. En estos casos se podríamos encontrar al momento de percutir en algunas áreas de matidez o sumatidez, e inclusive hipersonoridad, gracias a los procesos cavitarios por la acumulación de aire. Ahora pasamos al último paso del examen físico, que es la auscultación. Pedimos a la paciente que inspire. ¿No? Nuevamente que inspire. ¿No? Gracias. En estos casos es muy frecuente hallar que el murmullo vesicular se encuentra disminuido.
y también podemos encontrar otros sonidos. Es muy frecuente también la presencia de estertores crepitantes, inspiratorios bilaterales de predominio basal. También podemos encontrar un soplo cavitario, también la presencia de sibilancias y roncos, y también broncofonía, que es aumento de la resonancia de la voz, pero no de la nitidez. Y eso sería todo. Gracias.